Me ridiculizan delante de un hombre que no puede levantarse de la camilla, y lo peor es que por un segundo casi les creo. Noche helada de guardia, en el Hospital General San Miguel. Pasillos de luz blanca que parecen un interrogatorio, olor a desinfectante que se pega en la ropa, máquinas que titilan como luciérnagas cansadas. Estoy agotada, con el café cargado de la sala de residentes temblando en mi mano, el mate que alguien dejó enfriándose en un vaso, y una música suave, un bolero viejo, escapándose del celular de una camillera. «Doctora Herrera, ¿otra vez con sus ideas?», dice uno, sin mirarme, justo cuando el señor de la cama 12 aprieta los dientes por el dolor. A ver si descubrió la respiración mágica. Risas, tibias, de esas que apestan a miedo disfrazado de broma. Siento el golpe en la cara. Me arde la nuca. Quiero desaparecer, pero algo se me planta en el pecho. No sé si es orgullo o cansancio o esa determinación rara que apenas me reconozco. Me mordí la lengua tanto tiempo que ya no me queda sangre. Sí, digo, y la voz no me tiembla. Descubrí que escucharlos no duele. Se hace un silencio de pasillo, de esos que no existen, pero igual te dejan sin aire. En el auditorio improvisado, sillas plegables, un proyector que tose, un pizarrón con marcadores muertos, nos amontonamos a medias. Los pacientes esperan afuera, recostados en sus dolores. El jefe entra tarde, con el abrigo todavía puesto. Los residentes de último año se cruzan miradas como si yo fuera una falla eléctrica. Propongo algo sencillo, arranco. Evaluación rigurosa, no para etiquetar, sino para entender. Educación básica para el paciente y su familia. ¿Qué es el dolor crónico y qué no? Respiración guiada, 5 minutos, aquí mismo, sin vender humo. Un acompañamiento psicológico breve, concreto, que podamos coordinar. Y seguimiento con herramientas accesibles. Llamadas cortas, audios con ejercicios, un cuadernito donde anotar qué empeora y qué alivia. No cura milagrosa. Orden y respeto. ¿Y quién va a hacer todo eso? ¿Usted sola?, espeta una adjunta. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué autorización? Trago saliva. La luz me pega en los ojos. El café me golpea la panza como una piedra. Con lo que tengamos, digo. Yo empiezo. Si no funciona, lo dejamos. Pero dejemos de reírnos frente a ellos. El bolero en el celular sube 2 segundos y baja. Alguien tose. Uno murmura. ¿Yoga para lumbalgias, Herrera? Otro agrega. ¿Vas a curar con WhatsApp? Las bromas de pasillo se vuelven cuchillos chiquitos. Yo siento la vergüenza corriéndome por la espalda y por debajo, el miedo de estar cruzando una línea que nadie me va a perdonar. Estoy desafiando la jerarquía, y lo sé. También sé que si me callo, voy a aborrecerme. ¿Esto está aprobado por la comisión?, pregunta el jefe, sin entonación. No, respondo. Todavía no. Es una propuesta. No prometo nada, solo digo, probemos. Hay un murmullo que no alcanzo a decodificar. Mi corazón hace ruido. El hombre de la cama 12, que ahora está en la puerta, apoya la cabeza en el marco. Tiene los ojos vidriosos y las manos enredadas. Si me enseña a respirar, doctora, yo la sigo, dice, bajito. Igual peor que esto no me puede ir. Es igual peor que esto no me puede ir, me parte y me arma, me sostiene, me compromete. También me llena de un pánico simple. Si fallo, le fallo a él. Si funciona, voy a pagar el precio en otro lado. Terminada la pseudo-reunión, el jefe se me acerca con una carpeta verde. Huele a frío y colonia barata. La abre lo justo para que vea gráficos, números, testimonios de otro hospital. Datos que si no mienten, me respaldan. Esto no existe, dice sin mirarme. Si lo usás bajo tu responsabilidad. No metas mi nombre. Y cuidado donde pisás, Herrera. Hay gente que come de que nada cambie. Me quedo con la carpeta en las manos como si fuera un animal vivo. Los residentes me esquivan sin verme. En la sala, el mate ya es agua. El bolero sigue sonando, tercamente dulce. Siento una corriente fría subiéndome por los brazos. No sé si lo que tengo es valor o terquedad.
Tampoco sé si me llegan a aceptar, va a ser por lo que propongo o porque necesitan callar a la residente que no aprende su lugar. Vibra mi celular. Un número desconocido. Un solo mensaje. No sigas. Me muerdo la lengua de nuevo. La sangre está ahí, caliente. El pasillo huele más a cloro que nunca. Y yo, con la carpeta como escudo, entiendo que el dolor que me trajo hasta acá no es nada comparado con el que voy a tener que aprender a aguantar si doy el próximo paso. Soy Lucía Herrera, tengo 34 años y soy enfermera en el Hospital General San Miguel. Trabajo en el turno nocturno en el ala de ancianos, donde la luz del fluorescente nunca parece descansar. A esta hora, el aire se siente pesado, impregnado de desinfectante y una fragancia afilada que proviene de los medicamentos. Los pasillos son ecos de murmullos apagados, el goteo constante de fluidos y el monótono sonido de las máquinas que vigilan los latidos de las almas que se aferran a la vida. La frialdad del lugar se acompaña de la humedad de las noches de invierno, y mi estómago ruge de hambre, mientras apenas siento las manos temblorosas tras una jornada que parece no tener fin. En la vida fuera del hospital, las cosas no son más cálidas. He estado sola en esto, mi madre, Chi, la administración del hogar, las facturas, las visitas al médico, todo se acumula sin tregua. Mis amigos se han ido alejando, atrapados en sus rutinas o en sus propios problemas, mientras yo sigo luchando con el horario que me roba momentos. Cumpleaños, reuniones familiares y hasta una cena de aniversario que olvidé. El trabajo siempre reclama su parte. He tenido que sacrificar lo que parecía una vida normal por un camino que se me impone, aunque a veces lo elijo yo misma. Lo oculto, que no cuento, son las noches en que vuelvo a casa y me encuentro con la soledad, con el vacío de mis paredes. Hace días, mi pequeño hijo me llamó desde su abuela, preguntando por qué no fui a su recital de fin de año. Su voz, desgarradora, llenó mis venas de culpa. Hacía semanas que había tratado de buscar un reemplazo, pero al final su mirada del día estaba pintada con la decepción. Un dolor que me atravesó. Una madre ausente. Un costo alto que me pesa cada día, cada turno. Mientras intento apaciguar mis propios demonios, hay cosas que no puedo ignorar en la sala. Un médico que fue descuidado al tomar una historia clínica. Una familia a punto de estallar. Voces cargadas de enojo y otra colega que me advierte que cada día aquí es un nuevo riesgo. Ellas no son mis pacientes, pero sus historias se entrelazan con las de mis abuelos, mis ancianos, y yo solo veo personas, no números. Si alguien caía en un hoyo de maltrato o descuido, también caía una parte de mí. En medio del frío y la incomprensión, intento recordar por qué elegí este camino. Cuando miro a mis pacientes, no veo diagnósticos o estadísticas. Veo vidas que lamentablemente, igual que la mía, se enfrentan a retos crudos y duros. Uno de ellos, un señor con ojos cansados y manos temblorosas, me mira y me dice que cambiar todo no va a ser fácil, pero que está dispuesto a intentarlo. Yo me aferro a esa esperanza, aun cuando sé que detrás de esa determinación se esconden luchas que todavía no sé. Y mientras me preparo para enfrentar las horas que vienen, una sensación de inquietud me atrapa, una sombra espesa que me dice que la tormenta se avecina y que algo tarde o temprano tendrá que estallar. No puedo evitar la sensación de que algo se cocina a fuego lento en el ambiente del hospital. Una mezcla de cansancio acumulado y ansiedad. Esa noche, la sala de urgencias tiene un carácter casi fantasmal. En el turno nocturno, cada sonido se amplifica. El goteo del suero, el zumbido de la maquinaria y el lejano eco de una conversación que se vuelve murmullo en medio de la penumbra. Aún así, no soy ajena a esos momentos. Mi rutina está marcada por lo inesperado, pero esta vez una sombra parece cernirse sobre mí. El primer roce se da cuando me acerco a la cama de doña Marta, una anciana con quien he recibido un vínculo especial en mis turnos. La encuentro con lágrimas en los ojos, no por el dolor físico, sino por la angustia que la consume. Ella siempre ha sido una guerrera, pero ahora se siente frágil. Mientras la consuelo,
Un médico de guardia, el doctor Lema, se acerca de manera despectiva. Su mirada fría recorre la habitación. «¿Ahora qué haces, Herrera? Le estás dando más atención del necesario a esa paciente», dice como si mi intervención fuera un capricho. Mi corazón se agita. Note que detrás de su tono burlón había un interés por desautorizarme. Solo le ofrezco comodidad. «Doctor», respondo con un tono medido. La verdad es que me duele su forma, porque sé que solo ve números y no a las personas. Él se limita a girar los ojos y murmurar algo incomprensible. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. Mis pasos hacia el área de enfermería son pesados mientras intento procesar su desprecio. El flash de un recuerdo me golpea. Un paciente, un viejo conocido, me pidió que lo escuchara un par de días atrás. Ese mismo médico lo dejó de lado al considerar su dolor como queja de abuelita. A veces me pregunto si estos hombres y mujeres de bata blanca realmente saben lo que significa la vulnerabilidad. El ambiente cambia drásticamente cuando un familiar de otro paciente se acerca, visiblemente alterado. Su voz retumba en los pasillos. ¿Por qué no le están atendiendo? Es un escándalo. Su rabia me congela. Sé que no puedo permitir que la injusticia gane espacio. Escucho a doña Marta detrás de mí. Sus palabras son un susurro. «Querida, no te metas en problemas». Pero la injusticia no puede quedarse sin respuesta. Afronto al hombre. «Estoy trabajando en ello, señor. Por favor, precisamos un poco de paciencia». Sus palabras lo irritan, pero mantienen su atención enfocada. «Tal vez entiendas el dolor de ver a alguien frágil siendo ignorado». Susurro en mi interior, preguntándome si alguna vez ha estado en esa posición vulnerable. A medida que la tensión se incrementa, el doctor Lema vuelve a interceder con su autoridad. Se escucha una risa burlona de otro residente. En ese momento, el aire se vuelve denso. ¿Por qué la enfermera se toma tanto tiempo? ¿Esto es una broma? La risa se convierte en cuchilladas que me atraviesan, pero algo se enciende dentro de mí. Estoy harta de ser el blanco de la desesperación ajena y de la desautorización condescendiente. Respondo, sin dudar y con firmeza. «Las cosas no se hacen así. Habría que brindar un seguimiento a los pacientes como corresponde. Mire cómo está doña Marta. Eso no es un cuidado adecuado». El silencio se vuelve pesado, como si varias miradas se cruzaran a través de la sala. Este no es solo un combate verbal. Es una lucha por mi dignidad como profesional y como ser humano. Y en ese silencio que se apodera del aire, puedo sentir que todo comienza a derrumbarse. Noto a los practicantes mirar de reojo. El familiar, curioso, empieza a calmarse, pero el doctor Lema simplemente arruga la cara. De repente siento que no solo estoy en una batalla personal, me doy cuenta de que mi voz elevarse de esta manera podría tener repercusiones más grandes en el hospital. ¿Estoy dispuesta a seguir esta lucha? En aquel intercambio, la mirada de doña Marta es un faro en la tormenta. Ella sabe que no se trata solo de recibir atención médica. Se trata de ser respetados como personas. Y cada vez que me detengo a pensar en ese compromiso, una parte de mí siente que la tormenta está a punto de estallar. En ese instante, el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. La tensión en la sala de urgencias era palpable. Caminaba como si estuviera en un campo de batalla. Cada ruido era un disparo. Aquella pelea con el doctor Lema resonaba en mis oídos, como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Por qué me incomodaba tanto? Pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Doña Marta, que hasta hacía un momento había sido la única luz en mi noche oscura, se había vuelto una víctima de la tempestad que había desatado. Sus ojos viejos parecían acusar a todos los que no hacían su trabajo. Pero yo tenía que hacer algo, al menos por ella. Mientras buscaba el historial médico arrugado, mis manos temblaban. Un simple documento, pero en él estaba su vida, su historia. La mancha de café que había hecho en la mesa se me apareció como una imagen surrealista. Todo lo que había luchado se resbalaba entre mis dedos. Era más que un café derramado. Era la mezcla de mi esfuerzo y la injusticia que siempre acechaba. Antes de que pudiera pensar en cómo proseguir, se escuchó el sonido de pasos firmes.
Era una de las supervisoras, con su expresión de implacable desaprobación. Cuando su mirada se posó en mí, sabía que no estaba ahí para hacer nada amable. Mi corazón palpitaba con fuerza en mi pecho, y aunque intentaba mantener la compostura, lo único que podía sentir era surgiendo una ansiedad devastadora. ¿La señora Marta está siendo atendida o no? Su voz cortó el aire con un cuchillo. Sí, estoy en ello, respondí, casi tartamudeando, intentando forzar una sonrisa que no llegó a mis labios. Al darme cuenta de que todo el mundo tenía los ojos puestos en mí, la presión aumentó, una sensación aplastante. Aquellos que antes me apoyaban, ahora parecían ser parte del juicio en el que me encontraba. Sentí el fuego del rubor en mis mejillas. Las cosas no se hacen así. Resonó en mi cabeza como un mantra. Pero en ese momento, mis palabras se sentían como un insulto. Era ridículo que una simple enfermera tuviera que lidiar con un sistema que parecía querer traspasarme. Y entonces, para mi asombro, el doctor Lema decidió arremeter de nuevo. Con su tono burlón, miró hacia mí, como si los demás estuvieran esperando un espectáculo. Comprendí que esto no terminaba bien. ¿Por qué no le dejas de andar hablando tanto y te dedicas a atender a tus pacientes, Herrera? La risa que siguió fue una lluvia fría para mi alma, cada carcajada resonando en mis oídos como un eco de burlas. Lo peor era que mis colegas también sonrieron, como si disfrutaran de la escena. La humillación me ató a un lugar donde no quería estar. Este no era solo un ataque a mí, era un ataque a todo lo que creía. Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. A veces pensaba que este hospital podía devorar a cualquier ser humano que se atreva a desafiarlo. Pero no esta vez. «Dejen de reírse», grité, aunque mi voz salió más rota de lo que hubiera deseado. «Esto no es una broma. Estamos hablando de personas aquí, de vidas». Las risas se apagaron, transformándose en murmullos nerviosos. Pero en un giro inesperado, el jefe de enfermería que había estado al margen decidió entrar en la línea de fuego. Se levantó y cruzó los brazos como quien está listo para plantarse ante una tormenta. «La enfermera Herrera tiene razón», dijo con un tono que sonó formal. Pero su mirada no me confortó. «¿Y ahora qué?», pensé. Sus palabras se sintieron como un pequeño rayo de esperanza, pero sabía que no podía durar. Después de unos momentos de silencio incómodo, se dirigió a mí. «Pero no olvides tu lugar aquí. Estás aquí para seguir órdenes». En ese instante el mundo se volvió en mi contra. La presión que ya era pesada se tornó insoportable. Intenté contener las lágrimas, pero en el fondo sentía que la injusticia prevalecería. Era demasiado tarde para retroceder. Todos sabían de mi lucha, y ya no había vuelta atrás. Mis colegas, en lugar de ayudarme, parecían ser cómplices de una farsa cruel. Al final de la noche, el ambiente no se calmaba. Volví a la sala de descanso, teniendo cuenta de que nuevamente estaba sola. Esa soledad familiar, pero agonizante. Mientras revisaba mis apuntes, un mensaje llegó a mí. Era de otro colega. Una oportunidad de apoyo. «Debo irme a casa. No hay otro lugar. No podemos más con esto». La impotencia me golpeó con fuerza. Tal vez en algún momento todo esto podría haber acabado bien, pero en su lugar, el universo decidió arrastrarme a la corriente de lo inhumano. Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. Aquella que provenía del pasillo. Una voz conocida que hacía tiempo no escuchaba. Pero no podía hacerme ilusiones. La tormenta no había hecho más que comenzar, y yo quizás quedaría en el camino. Soy Lucía Herrera, y aunque he tratado de ser fuerte, esta noche siento que el peso del mundo se cierne sobre mí. La sala de urgencias está plagada de sombras. Las luces fluorescentes titilan como si también estuvieran agotadas, y el aire pesado de desinfectante me oprime el pecho. En cada esquina, el murmullo de las conversaciones de mis colegas se mezcla con el llanto apagado de los pacientes. Esta música insoportable de desesperación se me mete en la cabeza y no me dejan ni un respiro. Estoy en medio de una tormenta y no sé cómo salir de ella. Todo empezó con aquel enfrentamiento con el doctor Lema, y ahora cada vez que me encuentro en su presencia,
Siento que la tensión se vuelve un hilo al borde de romperse. Alzo la vista y me percato de que hay un grupo de mis compañeros, con miradas asertivas que parecen estar esperando un espectáculo. Ellos son espectadores, pero también cómplices en esta lucha que no pedí. Y la presión en mi pecho se intensifica. He decidido que necesito hablar. He pasado demasiado tiempo callando, tragando dolor. Doña Marta, esa anciana a la que cuido, puede que no viva muchas noches más, y no voy a permitir que su suplicio sea ignorado. Con el corazón latiendo desbocado, me acerco a un pequeño grupo de médicos, incluyendo a Lema, que se ríen con desprecio mientras intentan hacerme sentir menos. Me disculpan, necesito hablar con ustedes sobre la atención a los pacientes. Digo, intentando que mi voz suene firme, aunque me tiembla la mano que agarra la carpeta con la que he estado peleando no solo esta noche, sino cada noche. «Ay, Herrera, otro», dice Lema, su sonrisa cargada de desdén. Me siento como una pieza de un juego que no conoce las reglas. Aprieto los dientes. El silencio en la sala pesa como una losa. No hablo solo por mí, hablo por los pacientes, por doña Marta. Con cada palabra me siento como si atravesara un campo minado. Lo que propongo no es complicado. Solo queremos que se respete la dignidad de los pacientes. No pueden quedarse en segundo plano mientras nosotros estamos atormentados por la rutina. Una murmuración se levanta entre el grupo y siento que cada mirada se clava en mí como cuchillos. En ese momento, el jefe de enfermería entra en la sala y el aire se vuelve más denso. «¿Qué está pasando aquí?», pregunta, su voz cortando el murmullo. Sin pensarlo continúo, aunque el miedo me arruga el estómago. No podemos seguir ignorando las necesidades de nuestros pacientes. ¿A quién importa lo que les pase? Doña Marta no tiene la atención que merece. Y así no podemos seguir. En ese instante, alguien agarra la silla en la que estaba sentado y la aparta de un golpe, como un golpe en el estómago. Lema se ríe, una risa que resuena en el aire y se convierte en un eco que retumba en mi cabeza. Mi corazón empieza a latir con fuerza. La risa de mis colegas me hace sentir como si estuviera en un escenario, expuesta, y no se siente bien. «Estás cruzando una línea, Herrera», dice el jefe de enfermería. Su mirada es fría y directa. Aparentemente no le gusta que cuestionen el sistema. «No estoy cruzando ninguna línea», protesto, y mi propia voz suena lejana, como si no fuera la mía. La sala está en silencio, y puedo sentir que hay una audiencia expectante en cada rincón. El aire se corta y la realidad se vuelve insoportable. Lo que no saben es que tengo una perla de valor ardiendo en mi pecho. Cierro los ojos un segundo y visualizo a doña Marta. No puedo dejar que este sistema la aplaste. Pero mientras hablo, me doy cuenta que mi determinación comienza a desmoronarse. Lo siento, pero no tengo tiempo para esto. La duda se desliza por mis labios. Un resbalón del pie hace que me tambalee. Las miradas se vuelven más peligrosas. «Seguramente te van a dar una verdadera lección, ¿no?». El sarcasmo en la voz de Lema suena como un disparo. El jefecito se coloca justo frente a mí, cruzando los brazos, como si estuviera marcando territorio. Su presencia es imponente, y veo que todos han comenzado a comportarse como testigos silentes. Pero hay una parte de mí que se niega a rendirse. El miedo me empuja a retroceder, pero en el fondo una chispa se asoma. No estoy sola en esto, aunque mi voz se quiebre. Y en el centro de ese desánimo, en medio del crujir de nervios, pienso en todos esos pacientes que están esperando, que confían en nosotros. La imagen de doña Marta, decepcionada, me llenó de un nuevo pánico. Pero antes de que pueda pronunciar una palabra más, la puerta se abre de golpe. Una figura familiar aparece. No fue una cara que esperaba, pero ahí estaba. Su presencia iluminó la habitación, y aunque el contexto estaba cargado de tensión, aunque sabía que el camino sería complicado, ahí se sembró una semilla de esperanza. Pero no sabía qué sería capaz de suceder a continuación, si esa figura inesperada tendría el valor de levantarse y unirse a mi lucha, o si el eco de mis palabras seguiría resonando en la oscuridad. Un grito ahogado en el vasto vacío del sistema. La tensión en la sala era como una cuerda estirada al máximo. Al ver a mi viejo compañero de trabajo,
Juan cruzar la puerta como un rayo de sol en medio de la tormenta, sentí que todo podía cambiar. Pero no era cualquier entrada. Juan era conocido por su carácter certero y su capacidad de ver más allá de las apariencias. Nos habíamos distanciado un poco, pero no tenía tiempo para recordar viejos rencores. Lo necesitaba ahora más que nunca. «¿Qué está pasando, Lucía?», preguntó con la voz firme pero suave. Su mirada estaba fija en mí, reclamando respuestas. Sentí un nudo formarse en mi garganta. No estaba lista para exponer mis batallas, sabiendo que el tiempo no estaba de nuestro lado. «Estamos hablando sobre la atención a los pacientes», logré articular, la voz casi quebrándose. Necesitaba su apoyo, pero al mismo tiempo me asustaba abrir la puerta a lo que podía significar su interés. Juan miró hacia los demás, respirando hondo. «Aquí estamos para hacer lo correcto. ¿Qué deseas proponer?». Cuando comencé a explicar mi visión, noté que había un murmullo entre los otros médicos. Podía sentir cómo la atmósfera se tornaba en mi contra, cómo disfrutaban de mis tropiezos y la incomodidad que creaba. Pero entonces, Juan se colocó en medio del círculo, un escudo humano entre mí y la burla. Sus ojos ardían con una determinación que había visto en él antes. «No es solo sobre lo que propones, Lucía, es sobre lo que estamos dispuestos a aceptar». Se volvió hacia el grupo, como si este fuera su momento de verdad. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el aire tenso. «Hace tiempo que el sistema necesita cambios. A veces se siente como si existiera una muralla a nuestro alrededor, pero debemos derribarla». Las miradas se intensificaron. Lo que comenzó como apoyo se convirtió en evaluación. Fue entonces cuando un pequeño papel se deslizó de la carpeta que llevaba bajo el brazo. Se cayó al suelo, pero nadie lo notó. No me atreví a mirar, pero en mi mente una corriente de inquietud recorrió mi ser. Necesitamos escuchar las voces de nuestros pacientes, no ignorar su sufrimiento. Sí, esto iba más allá de doña Marta. Era el grito de un sistema que había estado ahogando nuestra empatía por demasiado tiempo. La tensión aumentaba. El doctor Lema se restregó las manos y soltó una risa cargada de desdén. «¿Una vez con el mismo cuento? ¿Así que una enfermera quiere reformar el sistema? Esto se pone ridículo». Pero en vez de dejar que esas palabras me cortaran el aliento, me crucé de brazos, decidida. No podía ser la única dispuesta a enfrentar la tormenta. Juan parecía alistarse para salir en mi defensa, y por un instante pensé que éramos dos contra el mundo, hasta que un movimiento en el suelo llamó mi atención. Me agaché rápidamente para recoger el papel. Al hacerlo, mi corazón se hundió en mi pecho. Era un informe médico, un documento desgastado, con una firma que no reconocía. En la parte inferior estaba rasgado, pero mientras lo sostenía, vi algo que me hizo estremecer. Un número de identificación que correspondía a doña Marta. Mis dedos temblaban mientras el sudor perlaba mi frente. Miré a Juan, encontrando un eco en sus ojos mientras le daba el documento. «Esto no está bien», musité, incapaz de contener la creciente emoción. «¿Quién está tratando de ocultar esto?». «¿Qué es eso?», preguntó Juan, frunciendo el ceño ante el documento. Las palabras no salían de mi boca, y de repente todo se sintió más grande que yo. Algo oscuro rodeaba a doña Marta, y los otros presentes empezaron a mostrar interés. Las miradas se volvieron hacia nosotros. El silencio era un grito ensordecedor. Yo había desatado algo que nunca imaginé que sería revelado de esta manera. Una chispa de esperanza y ansiedad se mezclaba en mi pecho. «No puede ser», pensé mientras me giraba para enfrentar al grupo. Las manos fuertemente apretadas alrededor de ese papel, que era más que un simple documento. Era una piedra angular de un misterio que podría cambiar todo. Juan me miraba ahora con una mezcla de incredulidad y desafío, como si lo que sostenía entre mis manos fuera la respuesta a algo más grande. Pero las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. Esta revelación, que prometía ser mi salvación, podría convertirse en mi condena. «Algo está mal con el tratamiento de doña Marta», dije finalmente, la voz temblorosa pero firme. «Esto es un indicio de ocultamiento, y debemos saber por qué.
La tensión aumentó. El murmullo se transformó en un clamor de incredulidad y murmullos alarmantes. El cuadro se ensombrecía a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando que todo lo que había enfrentado podía ser solo la punta del iceberg. En ese momento, comprendí que alguien sabía la verdad y acababa de dejarla escapar. La sala se congeló en un silencio espeso, un silencio que apenas podía soportar. En mis manos el documento arrugado parecía vibrar, como si urgiera a ser reconocido. Instintivamente, levanté la vista hacia los rostros de mis colegas, buscando apoyo, pero solo encontré miradas heladas y esbozos de burla. Lema sonreía, esa sonrisa amarga que me hacía hervir la sangre. «¿Qué es eso, Herrera?», preguntó, su voz fresca y cínica, como si el tormento que había desatado fuera un mero espectáculo. La adrenalina recorría mi cuerpo. Sentía el peso del papel, la verdad palpable que estaba a punto de revelar. No podía retroceder, no ahora. ¿Por qué siempre me había sentido como una sombra en este lugar? Hoy se acabó. Este documento, comencé, sintiendo cada palabra como una mariposa que luchaba por salir. Este documento tiene que ver con doña Marta. Es algo que se trata de ocultar. Hay algo muy mal en el tratamiento que se le ha dado. La risa de Lema se detuvo abruptamente y su expresión se retorció en una mezcla de incredulidad y furia. Pero yo no iba a dejar que eso me intimidara. Sudor frío perlaba mi frente mientras me enfrentaba a esa sala llena de jueces. Juan se acercó un paso más. Sus ojos ardían de solidaridad y se notaba que estaba listo para unirse a mi lucha. «Las cifras no mienten», dijo Juan dirigiendo su mirada hacia Lema. «Si hay una irregularidad, todos debemos saberlo. No se trata solo de Lucía. Esto es por todos los pacientes que merecen nuestra protección». A medida que su voz retumbaba en las paredes del hospital, el murmullo se transformó rápidamente en murmullos alarmados. Mi corazón chocaba contra mis costillas, cada latido resonando con un eco de determinación. Las miradas que antes me atravesaban como dagas, ahora se volvían curiosas, inquietas. Algo en el ambiente se movía. La atmósfera se había electrificado con la posibilidad de que lo que escondíamos, lo que temíamos, empezara a ver la luz. Pero el doctor Lema no estaba dispuesto a dejarlo así. Se acercó con un brillo peligroso en sus ojos, abriendo la boca como si fuera a arremeter. «¿Acaso dices que todo esto es cierto?», alzó el tono intentando manipularnos. Podía sentir el aire cargado de tensión. Estábamos en el borde de un precipicio. «No se trata de lo que yo diga», respondí, la voz más fuerte de lo que pensaba, con cada palabra lanzada como un dardo. «Se trata de lo que hemos permitido que suceda aquí. Las vidas de nuestros pacientes no son números, no pueden ser ignoradas». Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia adelante, un acto de resistencia. Observé cómo algunos de mis colegas intercambiaban miradas, una confusión palpable entre ellos. En un rincón, algunos parecían cuestionar sus propias convicciones, y eso me dio fuerzas. Quizás sí había esperanza. Al ver el cambio en la sala, la risa burlona de Lema se desvaneció. Su rostro, que antes ostentaba una arrogancia casi peligrosa, ahora se estaba arrugando por la ansiedad. Intentó atajar la presión que lo rodeaba. «No hace falta llegar a esto, Herrera. Puedes quedarte callada. Podemos conversar de esto más tarde, sin llevarlo a extremos». Sentí que una llama de casi piedad se encendía dentro de mí. Podría haber cedido. Tal vez me habría considerado generosa si le daba una oportunidad de redención. Pero no podía. Las vidas estaban en juego. Y una vez que abres la puerta a la verdad, no puedes volver a cerrarla. Me armé de valor. Las palabras brotaron de mis labios como una revelación incontrolable. «No quiero tus promesas vacías, Lema. Mi lealtad es hacia los pacientes, no a tus excusas. Esto va más allá de mí. Se acabaron los secretos y el miedo». Las miradas en la sala se tornaron de recelo a miedo. La verdad flotaba en el aire, y podía percibir cómo cada uno de ellos comenzaba a sentir el peso de esa revelación. Los murmullos se transformaron en murmullo de angustia, se tornaron ecos de la preocupación de aquellos que nunca se atreverían a hablar. Algunos asintieron con la cabeza,
como si lo que acababa de decir resonara en sus corazones. El jefe de enfermería, hasta ahora un espectador silencioso, fruncía el ceño. Su orgullo enfrentaba una batalla interna. Era el momento decisivo. Di un paso hacia adelante, la mirada fija en él. Este no es solo un error de tratamiento, es un grito a favor del respeto y la dignidad de nuestra práctica. Si nos quedamos de brazos cruzados, formamos parte del problema. Y al instante, su rostro cambió. Veía cómo ni siquiera él podía rechazar lo que estaba en juego. Todos los que alguna vez dudaron de mí comenzaron a vislumbrar la verdad. Se sentían obligados a tomar partido. Fue en ese instante que decidí que no habría vuelta atrás. La decisión ardía en mi pecho como un fuego purificador. Levanté el documento. Voy a presentar esta evidencia al comité. Necesitamos una investigación. Necesitamos un cambio real. Lema abrió la boca, pero no había más palabras, solo una tormenta de frustración. El silencio en la sala era una gran exclamación de aceptación. La verdad había salido a la luz, y aunque su rostro permanecía sombrío, de algún modo se volvió insignificante ante el poder de lo que yo había desatado. Y en esos momentos intensos, una increíble revelación se apoderó de mí. El camino que tenía por delante no era solo un sacrificio, era una necesidad. Sabía que ya no había forma de ocultarse. No solo luchaba por doña Marta, luchaba por un sistema que había olvidado la humanidad. Grité con fuerza y convicción. Las vidas importan. No más silencios, palabras que se agitarían en el aire, dejando eco en la memoria de aquellos que decidieran recordarlas. Sabía que el viaje sería longo, pero sabía que lo que hoy había comenzado no podría ser detenido. No era solo un documento que podría cambiar vidas. Era el principio de un cambio que se extendía como un incendio forestal. Ese era mi grito, mi mantra. No podría ser borrado. La justicia está despertando. No sé exactamente qué pasó después de esa noche en la que levanté la voz. Podría decir que todo fue un torbellino de acontecimientos que se desarrollaron demasiado rápido, como si la realidad se hubiera comprimido en un solo instante. Pero en realidad, el cambio no fue repentino. Fue más bien un viaje que comenzó a florecer poco a poco, sembrando nuevas esperanzas en un terreno que antes había estado lleno de escepticismo. El Comité de Ética del hospital, después de mi presentación de aquella evidencia, tomó en serio nuestras preocupaciones. Las quejas sobre el maltrato y la falta de atención a los pacientes comenzaron a salir a la luz con una fuerza inesperada. La voz de todos aquellos que alguna vez habían sido ignorados, incluida la de doña Marta, se alzó como un coro. Se pusieron en marcha investigaciones sobre los procedimientos que había propuesto y, para mi sorpresa, recibí el apoyo de varios colegas que antes se mantenían al margen. No sabía que mi valentía iba a inspirar a otros a unirse a mi causa. Verlo suceder, sobre todo en un lugar tan rígido como el hospital, fue casi un milagro. Unos meses después, lo que parecía inalcanzable comenzó a materializarse. Talleres sobre el manejo del dolor. Proto. Todo este movimiento no solo mejoró la atención en el hospital, sino que también reavivó el deseo de muchos de trabajar en un entorno donde el respeto y la dignidad recobraban su valor. Recuerdo que cuando escuché por primera vez a doña Marta decir que se sentía escuchada, mi corazón se llenó de una satisfacción a la que nunca había aspirado. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo irónico que fue que aquella lucha comenzara de un simple grito en la oscuridad. Una parte de mí había creído que sería castigada por desafiar el sistema, pero en cambio me encontré forjando un nuevo camino. No solo transformé la atención médica, sino que me transformé yo misma. Aprendí a pedir ayuda, a buscar alianzas y, sobre todo, a creer firmemente que mis esfuerzos valen la pena. Aprendí que las raíces de la dedicación pueden florecer en las circunstancias más adversas y que a veces, cuando crees que todo se ha perdido, es cuando más cerca estás de un nuevo comienzo. Ahora, con cada turno nocturno, cada sonrisa de un paciente, cada mirada agradecida de sus familias,
hace que valga la pena cada sacrificio que he hecho. Y en la penumbra del hospital, donde antes reinaba el miedo y el silencio, ahora veo el potencial para seguir luchando, no solo por mis pacientes, sino por un cambio que resuena más allá de estas paredes. Esta no es solo mi victoria, es una nueva vida, un camino de posibilidades que apenas comienza. La madrugada había caído otra vez sobre el Hospital General San Miguel, y la rutina se había transformado en un ciclo que ahora se sentía diferente. Había pasado un tiempo desde que decidí levantar la voz, y aunque seguía en la trinchera de mis turnos nocturnos, el ambiente en la sala de urgencias había cambiado. Quizás porque las voces de mis colegas ahora eran un eco más cercano al respeto en lugar de burlas. La primera vez que volví a encontrarme con doña Marta, después de la implementación de aquellas medidas, fue en su habitación, donde estaba recibiendo terapia. «Doctor Herrera, me siento mejor», dijo, y levantó los ojos brillantes. «Me está ayudando a recordar que aún tengo bata y voz en este hospital». No pude evitar sonreír. Esa sonrisa suya representaba más que una simple mejora en su estado físico. Era concordia, esperanza, una luz que aparecía tras la oscura bruma que había envuelto tanto tiempo nuestro sistema. Conversamos sobre su tratamiento, sobre cómo las cosas habían empezado a moverse en el hospital. Los talleres se estaban llevando a cabo, y el dolor crónico ya no era un concepto guardado en un rincón polvoriento, sino un tema que ahora se discutía y se respetaba. En los días siguientes, la verdad se fue abriendo paso como un río desbordado. Vi a muchos de mis colegas aproximarse, dejar caer la frustración y dejarse llevar por el deseo genuino de ayudar. Hasta el doctor Lema comenzó a moderar su tono. Claro, era un proceso, pero cada paso significaba que el cambio era, de alguna manera, posible. La Agencia de los Trabajadores de Salud había empezado a proponer más soluciones, y había un aire de colaboración que nos rodeaba como una manta cálida. Pero no todo fue fácil. Durante una reunión con el comité, alguien sugirió que un comunicado se enviara a todos los departamentos. La idea era clara: mantener informado al personal sobre la importancia de la humanidad en el cuidado diario. Hicimos algo más que una simple corrección. Renovamos nuestra declaración sobre la ética y la empatía en el ejercicio de la medicina y enfermería. Vi que cada uno de nosotros crecía, no solo como profesionales, sino como seres humanos. El día de la entrega de ese comunicado, decidí invitar a todos los que habían sido una parte integral de mi lucha. Allí estaban los colegas que se unieron y, por supuesto, doña Marta. En medio del nerviosismo me dirigí a ellos. El murmullo se disipó en el aire mientras comenzaba a hablar. «Hoy no se trata solo de una declaración», dije, el corazón latiendo fuerte. «Se trata de todos nosotros, de lo que elegimos ser y cómo decidimos cuidar, de cómo abrazamos nuestra responsabilidad no solo como profesionales, sino como seres humanos». Y mientras hablaba, la conexión se sentía palpable. Aquella noche fría y temerosa se había vuelto un hogar resplandeciente con la luz de la esperanza. Al finalizar, con las palabras resonando alto en el ambiente, era evidente que habíamos logrado un cambio. Ya no era solo una enfermera gritándole al sistema. Éramos parte de una orquesta que cantaba al unísono. Aquella primera noche llena de confusión e incertidumbres, donde me sentí dividida entre el miedo y el coraje, parecía lejana. Y aunque sabía que el camino estaba lejos de ser perfecto, el primer paso había sido dado. Habíamos abierto la puerta a múltiples voces, y las vidas de muchos estaban siendo transformadas. Se sentía bien mirar hacia atrás, mirar cómo aquel grito que un día surgió de la oscuridad, hoy era parte del nuevo rumbo. Así que, al finalizar la reunión y recibir un fuerte aplauso, una sensación de alivio me inundó. Ahora entendía que había encontrado no solo mi lugar, sino mi propósito. Entonces, con una mirada decidida, dejo un mensaje. Nuestro camino a seguir es arduo, pero la verdad necesita ser compartida. Cada voz cuenta, y cada acción importa. Únete a la lucha por una atención compasiva. No te quedes callado. Suscríbete inminentemente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Aplica presión. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer estos relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este verdadero desenlace. Hazlo, porque tu voz puede hacer la diferencia.